Me llamo Samuel y trabajo como chofer de autobuses foráneos desde hace más de 15 años. A lo largo de este tiempo me ha tocado ver de todo en la carretera: accidentes, robos, pleitos entre pasajeros, pero lo que viví aquella noche no tiene comparación. Todavía hoy, cada vez que paso por ese tramo, no puedo evitar apretar el volante con fuerza y echar un vistazo al retrovisor, solo para asegurarme de que no viene nadie más a bordo. Era una noche de jueves. Yo tenía que cubrir la última corrida desde La Tapo, en la Ciudad de México, con destino a Puebla. Salimos pasadas las 10 de la noche. Llevaba solo a 8 pasajeros. Era un viaje tranquilo, de esos que uno agradece porque todos se quedan dormidos pronto y el camino se hace en silencio. Habíamos avanzado poco más de 30 minutos cuando algo raro empezó a pasar. Justo antes de llegar a la desviación hacia San Martín Texmelucan, vi por el retrovisor que alguien se levantó de su asiento y caminó hacia el fondo del autobús. No me pareció extraño, pensé que tal vez iba al baño. Pero luego, cuando revisé de nuevo el espejo, vi que ya no estaba. Pensé que ya había regresado a su lugar. Unos 10 minutos después, escuché claramente el clic de la puerta del baño abriéndose. Pero cuando volví a mirar por el retrovisor, el pasillo estaba completamente vacío. Miré el tablero, el foco del baño seguía apagado. No había nadie ahí. Empecé a sentir un malestar en el estómago, de esos que uno no puede explicar, como si algo no estuviera bien. Me detuve en la siguiente gasolinera fingiendo que tenía que revisar una de las llantas. Aproveché para contar a los pasajeros. Había 8, como debía ser. Ninguno faltaba, pero tampoco sobraba. Sin embargo, cuando subí de nuevo al autobús y cerré la puerta, sentí claramente cómo alguien pasó caminando junto a mí por el pasillo. Escuché las pisadas. Y luego, algo que hizo que se me helara la sangre: el sonido de una niña riéndose. No había niños a bordo. Volví a sentarme en mi lugar sin decir nada. Quise tranquilizarme, pensar que tal vez venía muy cansado. Seguí manejando, tratando de no pensar en nada, pero el ambiente dentro del autobús ya no era el mismo. Se sentía denso, como si el aire pesara. En cada curva, las luces del interior parpadeaban, 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente se apagaron por completo durante varios segundos. Fue en ese momento que vi algo que me marcó para siempre. A la altura de la curva conocida como El Gallito, vi reflejada en el espejo retrovisor a una mujer parada en medio del pasillo. Vestía de blanco. Tenía el cabello muy largo, casi cubriéndole el rostro. Estaba completamente quieta, y no era ninguna de las pasajeras. Me giré lo más rápido que pude, y no había nadie ahí, absolutamente nadie. Apreté los dientes, encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática. De pronto, una voz muy suave, casi un susurro, se coló entre la interferencia. No debiste detenerte, ya no vas solo. Me dieron ganas de detener el autobús y salir corriendo, pero no podía abandonar a los pasajeros. No sabía si lo que había escuchado era real o producto del miedo. Seguí manejando hasta llegar a la terminal de Puebla. Cuando todos bajaron, esperé a que saliera el último. Era una señora mayor. Me dio las gracias y se bajó. Pero cuando revisé el vehículo, encontré algo que me hizo temblar: un pequeño zapato de niña, sucio y viejo, debajo del último asiento. Ese autobús había sido revisado por la mañana y estaba completamente limpio. No había ninguna explicación lógica para que ese zapato estuviera ahí. Pensé en decirle algo a los de la terminal, pero ¿cómo les explicas que viste a una mujer parada en el pasillo y que escuchaste una voz que no venía de ningún lado? Me guardé todo y me fui al hotel donde siempre duermo cuando tengo esa ruta. Pero no pude pegar el ojo.
Toda la noche estuve pensando en esa figura, en esa risa, en esa voz que me hablaba directamente al oído, como si supiera quién era yo. Al día siguiente le pregunté a un compañero más viejo, uno que lleva años haciendo la misma ruta. Se me quedó viendo serio y solo me dijo: «Te agarró en el gallito, ¿verdad? A muchos ya nos ha pasado. Dicen que hace años un autobús volcó en esa curva. Murieron todos, y entre ellos una niña que nunca encontraron. Desde entonces, a veces se sube, no más se sube. No hace daño, pero te hace saber que está ahí». A partir de ese día, empecé a dejar siempre una rosa blanca en el portavasos del asiento más trasero del autobús. Como una forma de respeto, como si con eso pudiera decirle que no estoy en su contra, que solo voy de paso. Una vez, una señora que se subió cerca de Texmelucan me dijo en voz baja: «También la escuchó anoche, ¿verdad? La niña. Ella siempre está riéndose». Nunca supe si lo dijo en serio o si me estaba jugando una broma pesada, pero cuando volteé a verla, noté que llevaba una pulsera de cuentas negras en la muñeca. Me dijo que era para protegerse, que era bruja blanca, y que tuviera cuidado, porque la niña no siempre viene sola. Desde entonces, todo cambió. A veces siento que ella viene conmigo incluso cuando no tomo esa ruta. Siento su presencia en otros autobuses. Una vez, ya de regreso en la Tapo, un niño me preguntó: «Oiga, señor, ¿por qué la niña que va atrás está llorando? No había nadie en ese asiento». No sé qué es, no sé por qué aparece, pero si alguna vez tomas un autobús tarde en la noche y ves que una niña pequeña se sube sola y se va hasta el fondo, no le hables, no la mires. Y sobre todo, no le preguntes si está bien, porque ella solo está esperando que alguien lo haga. Porque hay pasajeros que nunca se bajan, y hay almas que nunca llegaron a su destino. Me llamo Daniel, tengo 29 años y esa noche tomé un autobús en la Central del Norte con rumbo a Monterrey. Viajaba por trabajo. Me habían asignado una visita urgente a una planta en Apodaca y no quedaba de otra más que moverme en camión porque ya no alcancé vuelo. El boleto era para las 11:45 de la noche y el viaje duraría casi 12 horas. Era uno de esos autobuses modernos con pantallitas, asientos reclinables y cargadores para celular. Iba medio lleno. La mayoría de los pasajeros se notaban cansados, algunos hasta se veían enfermos o de malas. Yo solo quería dormirme y despertar ya en Monterrey. Me senté en la fila 4, junto a la ventana, y a los pocos minutos subieron los últimos pasajeros. Entre ellos, una señora con un niño dormido, un chavo con cara de desvelado, una pareja que no dejaba de discutir en voz baja, y un tipo alto, delgado, con barba cerrada y una mochila negra que apretaba demasiado contra el pecho. Desde que lo vi, algo me dio mala espina. El camión arrancó y salimos rumbo al norte. Apenas cruzamos la caseta, las luces interiores se apagaron y todo quedó en penumbra. El silencio empezó a dominar, solo roto por el ronquido de alguien, los pasos suaves del ayudante del chofer y la película que pasaban en voz baja. Yo cerré los ojos, pero no podía dormir. Me sentía inquieto, como si algo no estuviera bien. A eso de la 1 de la madrugada, el chofer se detuvo en una gasolinera cerca de Tepeji del Río para que quien quisiera bajara al baño o comprara algo. Me bajé a estirar las piernas, compré un café y regresé al asiento. El tipo de la mochila seguía despierto, pero ahora miraba hacia atrás, como si buscara a alguien. Le noté algo raro. Los labios se movían, como si murmurara. No traía audífonos, ni parecía estar hablando por teléfono. Solo se hablaba a sí mismo.
El camión arrancó de nuevo. Todo iba en silencio hasta que, sin previo aviso, a la altura de una curva por Huichapán, se escuchó un grito. Fue una señora que venía unas filas más atrás. «Le está clavando algo», chilló. Me levanté de inmediato. Vi al tipo de la mochila arrodillado frente a un pasajero, apuñalándolo con algo que no alcancé a ver bien. Todo fue confusión. Un hombre quiso intervenir y también fue atacado. El camión derrapó. El chofer gritó que se calmara todo el mundo, pero ya era tarde. El tipo, con una frialdad impresionante, comenzó a caminar pasillo abajo, sin correr, con la mochila ahora colgando de un solo hombro. Nadie sabía qué hacer. Algunos se agacharon, otros trataban de esconderse entre los asientos. Una muchacha se desmayó y otro comenzó a rezar en voz baja. Yo me arrastré entre los asientos hasta donde estaba el niño dormido. Su mamá lo había cubierto con su cuerpo. Me acerqué a ella y le dije que teníamos que movernos. Me miró con los ojos llenos de miedo. Le ayudé a levantarse y fuimos gateando hacia la parte delantera. El chofer seguía conduciendo, pero se notaba que temblaba. Le dije que buscara algún retén, alguna patrulla, algo. El tipo gritó algo que no entendí. Sonaba como una oración al revés o como si hablara en otro idioma. Golpeó la puerta del baño y sacó a rastras a una señora. La tenía del cabello. Nadie pudo ayudarla. Escuchar sus gritos fue algo que no me voy a sacar nunca de la cabeza. Pasaron tal vez 15 minutos, los más largos de mi vida, hasta que vimos unas luces al fondo. Un retén de la Guardia Nacional. El chofer comenzó a tocar el claxon desesperado. Los soldados nos hicieron señas de alto. En cuanto se detuvo el camión, 3 elementos subieron con armas desenfundadas. Arrestaron al tipo en segundos. No opuso resistencia. Tenía la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. Nos bajaron a todos. 2 pasajeros no sobrevivieron. Otros 3 estaban heridos. El resto en shock. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Era como si estuviéramos congelados. Nunca supe qué motivó al asesino. Dijeron que era un exconvicto con problemas mentales, pero yo sigo creyendo que había algo más. Algo en su mirada decía que él no estaba solo, como si alguien más lo estuviera dirigiendo desde adentro. Nunca habló, solo decía en voz baja: «Ya están marcados». Nos retuvieron unas horas para declarar. Ya en la madrugada nos llevaron a un centro de descanso. Yo me senté en una banca, temblando. Me dieron un café, pero no podía tomarlo. Solo podía ver mis manos llenas de nervios. Me llamaron para que me subiera a otro camión, pero no pude. Pedí que me dejaran quedarme en tierra. Tomé un hotel y desde ahí llamé a mi esposa. No sabía si llorar, gritar o colgarle. Solo le dije: «Estoy vivo, pero algo muy cabrón pasó». Desde entonces evito los viajes nocturnos. Y cuando no tengo de otra, nunca, pero nunca cierro los ojos del todo. Hay personas que se suben al autobús con más que equipaje. A veces, lo que traen dentro es lo que debería dar más miedo. Me llamo Iván y trabajo como operador de autobuses desde hace más de 15 años. Esa noche tenía un turno sencillo. Un viaje corto de Guadalajara a Ciudad Guzmán. Nada fuera de lo normal. Llegué a la terminal de autobuses de Guadalajara, en Tlaquepaque, como a las 8 de la noche. Había bastante gente esperando su salida y, como siempre, un cafecito cargado antes de arrancar. Estacioné el camión en el andén número 4, el clásico Costa Line gris con franjas azules. Mientras hacía el chequeo de rutina, se me acercó una señora ya grande. Tendría como unos 70 años, bajita, vestida toda de negro y con un rebozo que le cubría media cara.
Me dijo con una voz muy bajita que iba para Sayula y que sí me podía subir aunque no tenía boleto. Le dije que no podía hacer eso, que tenía que pasar por taquilla, que eran reglas de la empresa. Pero la señora no se movía. Me miraba sin parpadear. No insistía, nomás me miraba. Me dio mala espina, así que mejor me fui directo con el encargado de piso. Cuando regresé, ya no estaba. Pensé que se habría ido o que se metió a otra sala de espera. A las 8:40 ya tenía a todos los pasajeros arriba, 42 personas, según la lista. Cerré puertas y arrancamos. Apenas salimos de la terminal, sentí raro el ambiente, como si el motor no sonara igual, como si los amortiguadores estuvieran flojos, pero el camión acababa de salir del taller la semana pasada. Fue al llegar a la altura de Tlajomulco cuando algo empezó a pasar. En el retrovisor interior, ese que tenemos para ver el pasillo, vi a una persona parada. Pensé que era algún pasajero que iba al baño. Pero lo raro era que estaba completamente quieta, como si nomás estuviera mirando hacia enfrente. Encendí la luz del pasillo desde mi panel y vi que no había nadie. Eso ya me dejó helado. Empecé a sentir esa sensación fea, como si alguien te estuviera viendo de cerca, de muy cerca. Cuando llegamos a una caseta, uno de los pasajeros, un señor como de unos 50 años, se me acercó mientras bajaba a estirar las piernas. Me dijo: «Oiga, chofer, no se asuste, pero hay una señora vestida de negro sentada en la parte de atrás. Yo no la vi subirse». Sentí un vuelco en el estómago. Fui hasta la parte de atrás con el señor, pero no había nadie. Solo el asiento del fondo, el del lado derecho, estaba mojado, como si alguien acabara de sentarse ahí con ropa húmeda. Ningún pasajero iba mojado. Nadie. Seguimos el camino y al entrar a Zacualco de Torres, una niña pequeña empezó a llorar. Su mamá la calmaba como podía, pero la niña solo decía: «La señora me ve desde el baño». Nadie más había entrado ni salido desde Guadalajara. Me estacioné a un lado de la carretera. Revisé todo el autobús, no había nadie fuera de lugar. Todo normal, pero se sentía una pesadez extraña, como si el aire mismo no dejara respirar bien. En ese punto, empecé a cuestionarme si estaba alucinando. Me tomé un descanso en Sayula, justo antes de entrar al tramo final hacia Ciudad Guzmán. Había una tiendita pequeña junto a una gasolinera. Me bajé por un café y un agua. El dueño, un señor muy amable, me vio pálido. Me dijo: «¿Todo bien, chofer?». Le conté lo que había pasado, medio en broma, medio en serio. El señor nomás me dijo: «Ah, ya la vio usted también». Me le quedé viendo, sin entender. «Aquí seguido la ven. Siempre se sube a los camiones que van a Ciudad Guzmán. Nunca compra boleto y nunca se baja». Volví al camión sintiendo que ya no era solo yo, que esa cosa, ese espíritu o lo que fuera, era algo real. No una alucinación. En el camino de regreso me aseguré de ir rezando. Yo no soy muy religioso, pero esa noche le recé a todo lo que me acordaba. Ya no quise mirar el retrovisor. Lo cubrí con una cinta y me concentré solo en el camino. Aún así, por el rabillo del ojo, sentía que algo se movía entre los asientos. Al llegar a Guadalajara, fui el último en bajar. Apagué el motor, tomé mi mochila y di una vuelta al camión por dentro para revisar. Todo estaba en silencio, pero cuando pasé por el asiento del fondo, volvió a estar mojado. Esta vez no solo olía a tierra, también olía a cera derretida, como esas veladoras de panteón. Desde entonces, pido que no me asignen el andén número 4, y si me lo asignan, dejo una moneda sobre el volante, como ofrenda. No sé si sirve de algo, pero desde que lo hago,
ya no la he vuelto a ver, aunque una vez un compañero me dijo que encontró una moneda en el asiento del fondo. Era la misma que yo dejé. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero estoy seguro de que la señora de negro sigue viajando y no pienso volver a llevarla. Me llamo Andrés y soy chófer de autobuses desde hace poco más de 10 años. Esa noche me tocó cubrir una ruta extra, una que normalmente no hacía saliendo de la central de autobuses de Monterrey rumbo a Saltillo. El último camión del día, como a las 11 de la noche. No me gustaba manejar tan tarde, pero necesitaba el dinero. Y aparte, casi nunca pasaba nada. Casi nunca. Esa vez llegué un poco antes, como a las 10:30, porque quería revisar el camión. Era uno de los nuevos, de esos con pantallas individuales y baños limpios. Ya estaba encendido, con el motor caliente y las luces prendidas. Me subí a checar el tablero y ajustar el asiento cuando me di cuenta que en los últimos asientos, al fondo, ya iba sentada una señora. Me saqué de onda porque aún ni abrían puertas. Pensé que tal vez era personal de limpieza o alguien que se había subido antes de tiempo. Me acerqué a preguntarle: «Señora, disculpe, pero todavía no pueden abordar. Estamos por salir en unos minutos». La señora no se movió, no decía nada. Traía un rebozo negro, la cara casi cubierta y las manos juntas sobre las piernas. Cuando me acerqué más, noté que sus manos eran huesudas, como de alguien muy mayor, pero algo estaba mal. No sé cómo explicarlo. Su piel se veía como seca, acartonada, como si no fuera piel. Le dije de nuevo: «Punto. Señora, vamos a salir en unos minutos, tiene que esperar en la sala». Y nada, ni se inmutó. Entonces decidí no darle más vueltas. Fui a buscar al de seguridad de la central para que me ayudara. Cuando regresamos, la señora ya no estaba. «Seguro te la imaginaste», me dijo el vato riéndose. «Ya estás viendo cosas». Me quedé con la duda, pero lo dejé pasar. Empezó a subir la gente y a las 11 en punto arrancamos. Todo iba bien. El camino estaba tranquilo, aunque la autopista estaba casi vacía. Yo venía concentrado, escuchando un poco de radio a volumen bajo, cuando por el espejo retrovisor la vi otra vez, sentada en el mismo asiento del fondo. Sentí un nudo en el estómago. Era la misma figura, el mismo rebozo, las manos cruzadas, pero ahora vi algo más. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos carbones encendidos. Pegué un frenazo y orillé el camión de golpe. Varios pasajeros se quejaron, unos se levantaron asustados. Me paré, fui hasta el fondo, y otra vez no había nadie, nada, vacío. Revisé asiento por asiento, los pasillos, el baño, nada. La gente me veía raro, les dije que había sido un fallo del motor para no espantarlos, pero yo ya sabía que eso no era normal. Seguimos el viaje. Nadie dormía ya. Todos estaban inquietos. Como 20 minutos después, empezó a sentirse un frío muy raro, pero solo en la parte trasera. Luego empezaron los ruidos, golpes leves, como si algo caminara en el techo del camión. Algunos pasajeros lo escucharon y comenzaron a murmurar. Yo iba a preguntar si estaban bien, cuando una mujer gritó: «Ahí está otra vez», dijo, «la del rebozo». Todos voltearon, yo también, y ahí estaba, parada en el pasillo, a medio camión. La cara ya no estaba cubierta. Se le veía el rostro seco, gris, con unos ojos tan negros que parecía que absorbían la poca luz del camión. Su boca se abrió lentamente, pero no salió ningún sonido, solo un aliento fétido que llenó todo. La mitad de los pasajeros comenzaron a gritar. Yo me levanté a enfrentarla, pero cuando di 2 pasos, desapareció frente a todos.
Nadie podía explicarlo. Algunos lloraban. Una señora se puso a rezar. Uno de los jóvenes incluso se desmayó. No sabía qué hacer. Estaba a medio camino, no podía regresar y no quería parar de nuevo. Seguí manejando lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Ya faltaba